dos ejemplos de este tipo. Una es esta, la caverna de las Caus, y la otra es la caverna de Altamira, que esa está ubicada en España. Sí, son casi contemporáneas, ahí está, es levemente anterior la caverna de Altamira, que de hecho se descubrió después. Pero digamos, la caverna de las Caus es una de las más icónicas en lo que es la representación de arte rupestre de esta época. ¿Sí? Bueno, para ubicar un poco el nacimiento, o digamos la creación del hombre como tal, digamos, en la etapa evolutiva, va a estar dada en el periodo paleolítico. ¿Sí? Eso yo se lo pongo en el apunte. Cualquier cosa, si quieren pararnos, pero todo esto que lo que yo les voy a decir, más o menos está dado en el apunte. El periodo paleolítico está dividido en tres, en el inferior, en el medio y el superior. ¿Sí? El inferior va más o menos entre el año de 2,5 millones de años hasta más o menos el 150. Y la idea, digamos, de este periodo, como para que tengan presente, es como la representación de varios estadios en la evolución del hombre, como el Homo habilis, el Homo ergaster. Bueno, son distintos tipos de fases de la evolución del hombre que va a terminar desencadenando o va a terminar evolucionando en lo que es llamado el Homo sapiens o el Cromañón. ¿Sí? Bien, esto sería entonces en el Paleolítico inferior, el que va, te repito, del año 2,5 millones al año 150.000 a.C. Después el periodo que viene posteriormente es el medio, que va del 150 al 15.000. Bueno, el periodo medio tiene más que nada por la preponderancia de la aparición del Neandertal, básicamente es eso, y después el inferior, que es donde está ubicado todo el tema de la caverna de las causas, la representación del arte rupestre. Para que lo voy a evitar los que vayan entrando, porque si no, no se quedan afuera. Ahí está. Bien. Bien, esto que estamos viendo acá entonces está ubicado en el periodo paleolítico inferior, que más que nada va entre lo que es el 15.000 antes de Cristo, ¿sí? al 10.000 o a la aparición del sistema de la era siguiente, que es la Mesozoica. Pero bueno, lo que tienen que saber de esta parte, por lo menos, es de que las cavernas de las Caus y las de Altamira están dadas más o menos entre el 15.000 y el 10.000 antes de Cristo. Eso sí es importante que lo sepan, digamos, como para darle una ubicación a lo que es este periodo. ¿Sí? A ver, esta es una imagen, una foto bastante panorámica que más o menos les muestra cómo están dispuestas las ilustraciones, y la otra, que es de plano detalle, que es la que sí también entra en el examen, que es esta de acá. Bien. Bueno, esto que ven acá es una especie de plano detalle más que nada de lo que ustedes estaban observando en la imagen anterior, que tiene que ver con esto, ¿no? El tema de la representación de determinados tipos de animales o escenas de la vida, digamos, de ese entonces. Lo importante de esta etapa es de que es el comienzo o es el inicio de lo que es el peldaño inicial de lo que va a ser la evolución de un sistema de escritura que va a terminar desembocando, como yo les dije recién, en el sistema de escritura sumerio. ¿Bien? Bueno, características que tienen estas ilustraciones, esto también es muy importante. Yo lo que sea realmente importante, que sé que entra en el examen en alguna otra pregunta, se lo voy recalcando como para que ustedes o lo marquen en el apunte o vayan anotándolo, digamos, como para que les quede, y después al momento de ir a leer el apunte le den un poco más de pelota a esa parte. ¿Sí? Bien, características. Van a tener una especie de observación detallada de la realidad, lo que va a implicar de que el dibujo resultante, vieron que hay como una especie de observación, se nota bien, digamos, el tema de la ilustración y todo. O sea, hay una observación detallada de la realidad, y la representación es una mímesis o una especie de imitación de lo que se va a estar tratando de representar. ¿Sí? En este caso, obviamente, son bueyes, después hay como escenas de casa, etc. Pero, digamos, sí es importante eso. Digamos, el arte representado tiene que ver con una imitación de lo que era lo real. ¿Está?
O sea, eso es como característica principal. Hay como una observación bastante detallada del objeto a representar y eso, digamos, se traduce en un dibujo bastante reconocible dentro de lo que es la morfología. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Sí? Bien. Otro tema es el tema de la paleta cromática, o sea, esto respecto a lo que es la parte de morfología, después respecto al tema de la paleta cromática que va a abundar tiene que ver con colores o una paleta cromática muy cálida, ¿sí? Que tiene que ver digamos, con las herramientas digamos, que tenían disponibles en ese momento. O sea, hay una paleta cromática de cálidos y trabajan sobre todo con ocres y el tema del negro está dado y hecho en base a lo que es carbón de leña más un agregado de grasa. ¿Sí? La grasa muy probablemente sacada de los propios animales y esto sí es importante, digamos, sin el componente de la grasa en sí hubiera sido imposible de que permanezcan tanta cantidad de años. Fíjense que estamos en el 2000 después de Cristo y esto es entre el 10.000 y 15.000, tiene casi 17.000 años. ¿Sí? Así que si no hubiera no hubiera tenido un vehículo graso que hiciera de que el pigmento saliera bien a la piedra, esto muy probablemente no hubiera resistido el paso del tiempo. ¿Sí? Hasta acá van bien, o sea, tengan presente esto entonces. Morfología por un lado, observación detallada de la realidad, una representación bastante mimética del objeto que se quiere representar, y respecto a la paleta cromática hay, digamos, una predominancia de cálidos y digamos, cálidos en sí, ocres, tipo que va a dar toda la especie de escala de marrones, y la representación del negro a través de la utilización de carbón de leña y, y grasa, digamos, como vehículo. Bien, eso por un lado. Después, ahora volvemos a la imagen anterior, que es importante, esta. La otra es la tercera característica y que no es menos importante es el tema de lo que es la composición. En la composición en sí se trabaja sobre algo que no tiene una estructura, o sea, cada representación no tiene o no está relacionada directamente con las imágenes que están encima o por debajo, sino que están libremente colocadas sobre la piedra. No hay una composición escénica, digamos, o sea, todas las ilustraciones de acá no están hechas con la idea de representar absolutamente nada, o sea, están solamente representados individualmente cada uno de los objetos sobre la piedra, ¿sí? Sin tener ningún tipo de relación con las otras, a nivel de composición. ¿Se entiende eso? Esto es bastante importante. Sí. Hablen cuando quieran, o sea, a mí interrúmpanme, no hay ningún tipo de problema con eso. Sí, profe. Bien. ¿Se entiende? Bueno, entonces el tema de la composición sí es importante, no hay una composición formal, escénica, digamos, de lo que se quiere representar, sino que cada uno de los elementos no tiene absolutamente nada que ver con el que está absolutamente al lado. O sea, de que en realidad el tema de las escalas puede haber un animal más grande o más chico, no se quiere representar, vieron que por convención, básicamente, los objetos que se ven o que se supone que están más adelante se ven más grandes, y los que están más lejos se ven más chicos. Bueno, no es el caso acá. O sea, los elementos que están grandes es porque están grandes o porque los representaron de una manera más grande que otra, pero no hay una relación entre un objeto y el otro. O sea, cada uno tiene una presencia de por sí. ¿Se entiende? O sea, no tiene que ver uno con el otro y no hay una composición formal. Por eso el tema de las escalas no tiene nada que ver no tiene ninguna intencionalidad. Probablemente hayan estado hechos en años muy diferentes, seguramente no hay una relación tampoco cronológica entre cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? Esas son las tres cosas más importantes que tienen que ver con lo que es la representación del arte pictórico rupestre. Digamos, es un tema importante, ¿no? Es el primero de todos y es el que va a anteceder a lo que es la creación del sistema de escritura sumeria. Así que esto, hasta acá más o menos sería lo más importante de este aspecto. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? Sí. Bien, Sí.
Bien, otra cosita más respecto a esto, no, yo diría que de acá ya no. Bien, después, ahora a nivel de, ahora vuelvo para acá, yo cuando vuelvo acá, esto saquen una duda ustedes, chicas, porque no, yo particularmente no lo sé. Yo cuando vuelvo acá, ¿ustedes me ven o siguen viendo la pantalla? Sigue pantalla. Ah, está bien. Bueno, ahora pongo acá ahora. Ah, sí, no. Bien, ¿ahora me ven a mí? Sí. Sí, profe. Bien, no, esta es la primera parte, sí, el tema del arte rupestre que tiene que ver como antecedente de lo que yo les dije, es la parte de lo que sería la escritura sumeria. Acá hay una especie de intermedio que es, una vez que el hombre, digamos, se organiza en cuevas, que eso va a pasar en muchos lugares del mundo, estas fueron las más reconocidas y muy probablemente hayan escondido a varias más, tiene que ver con esto, o sea, el hombre está básicamente viviendo en cuevas, el periodo de glaciación, a medida que van avanzando o sea que se va desplazando la glaciación, el hombre sale de lo que es las cuevas en sí, y bueno, y comienza todo este periodo de ir haciéndose más nómade hasta llegar a establecerse en lugares. Para todo esto, digamos, pasan casi 7.000 años. El periodo en el que empiezan a sentarse, en el que deja de ser nómade, es más o menos el 8.000 a.C. Hay una aclaración. Los años en sí no los tienen que saber exactamente. O sea, yo no les voy a pedir fechas en particular, sí que tengan una idea más o menos, que tengan una cronología de saber en qué periodo están. Si yo le doy un multiple choice, por ejemplo, les pongo que las cavernas de las causas estaban, bueno, se presentaron y les pongo, no sé, el 2000 antes de Cristo, no sé, 200 después de Cristo y del 10.000 al 15.000 antes de Cristo. O sea, la respuesta es como muy, muy evidente si leyeron algo, ¿entiendes? O sea, no tienen que saber años específicos. O sea, yo no les voy a preguntar en qué año se produjo el primer libro ilustrado por sistema tipográfico. No. Pero sí, digamos que sepan ubicarlos por lo menos en siglos, como para que tengan una idea de cómo se van dando cronológicamente los hechos históricos. ¿Sí? ¿Hasta acá está bien? Sí. Bien, me gusta cómo confirmo. Bien, ahora vuelvo al tema de las imágenes. Entonces, esta es la primera parte, es el preámbulo de lo que va a ser la comunicación escrita en Sumeria. Ah, otra cosa más. El arte pictórico que ustedes vieron, digamos, lo toma como origen de dos cosas. Eso está en el apunte igual si quieren. El arte pictórico va a originar, por un lado, lo que es el arte en sí, o sea, el arte que va a ser figurativo, que va a mostrar las formas, hasta el arte abstracto y vanguardias de lo que es el siglo XX, siquiera. Así que bueno, todo esto que vieron ahora, lo que va a dar origen por un lado es al arte en sí, o sea, el arte o la representación de figuras en determinados sustratos, o directamente lo que es el origen de lo que es la escritura en sí. O sea, el arte pictórico este que vieron va a originar dos cosas. Nosotros ahora nos vamos a concentrar básicamente en lo que es la parte de la escritura, pero por otro lado va a estar corriendo la parte artística también, si se quiere, ¿sí? O lo que son manifestaciones pictóricas de gente que quiere expresarse a través de signos, símbolos o figuras. Pero bueno, ahora vamos a ir a lo que es el primer sistema de escritura en Sumeria. Ahí vamos. Un poco. Bien. De acá nada más, esas son las dos imágenes, tampoco lo voy a llenar de imágenes, no lo voy a estar metiendo largo, voy a contar un poco más de esta, un ejemplo más. Esto ya es de la cueva de Altamira. Obviamente son levemente distintos, pero digamos, comparten lo mismo que yo les decía antes. Acá hay como una especie de voluntad por rellenar los espacios con elementos ocre, como ven acá, en el otro era más como figuras de contorno, pero bueno, básicamente las características son las mismas, ¿sí? O sea, hay como un dibujo bastante detallado de lo que es el objeto que se quiere representar. Bien, vamos a sumir ahora, por acá. Bien, vamos a poner las tablas de grupo. Bien. No sé,
Para ubicarlo más o menos geográficamente, ubican más o menos donde es Sumeria, lo que sería la parte de Mesopotamia actualmente, para tener, a ver si tienen una idea de en qué lugar del mundo estamos hablando. De a uno. Pueden decir no, chicas, igual, si no leyeron nada, no hay drama, pero como para tener una idea de a qué se llama la curva de la civilización, que es básicamente esta parte. Nada, bueno, listo. Estamos hablando de lo que es la zona de Irak y toda esa zona de Mesopotamia, es toda la zona llamada Irak. Acá es donde se va a dar el primer sistema de escritura. Por eso es tan importante. Mesopotamia se ubica, como les decía, en el 8000 a.C., más o menos a partir de ahí comienza el lento periodo de instalación de sociedades, dejan de ubicarse en clanes, comienzan a ubicarse más en tipo familias, hay una especie de organización del trabajo, genera sistemas de riego muy importantes. Hay otra cosa más, generalmente las civilizaciones, las antiguas, generalmente se ubican siempre cerca de fuentes acuíferas, en este caso son ríos, así como va a pasar con el Tigris y el Éufrates en sí. En Egipto, por ejemplo, van a tenerlo también de ejemplo como la ubicación al lado del río Nilo, ¿sí? O sea, es una fuente básicamente de lo que es, o sea, una fuente de agua como para poder prosperar a nivel de lo que sería agricultura, ¿sí? Que es la primera etapa de producción en la historia del hombre, es la producción de vegetales y elementos que sean alimenticios, ¿sí? Así que bueno, una vez que se ubican, bueno, en Mesopotamia comienzan a ubicarse más o menos, el primer sistema de escritura o la aparición de estas tablillas que están viendo acá, más o menos data del 4000 a.C. Sí es importante que tengan una relación más o menos de cuánto aparecen estas. Estas son llamadas las tablillas o tablas de Uruk, son tablas que tienen, que son básicamente de arcilla, ¿sí? A ver si se ve. Si yo hago zoom, ustedes también lo ven, ¿no? Ustedes ven tal cual lo que yo hago. Sí. Sí, bien. No, las tablillas de Uruk, así como hay otras más de Yemder Nasa, que es eso, pero son todas básicamente parecidas. Los nombres de las tablillas van a estar dados básicamente por las ciudades en las que estuvieron ubicadas y por excavaciones se fueron descubriendo con los años. Y eso generalmente va a pasar con un montón de descubrimientos de elementos antiguos que van a adoptar el nombre del lugar donde se descubrieron. Así que bueno, estas tablillas o tablas de Uruk que están viendo acá son las primeras manifestaciones del sistema de escritura sumeria. ¿Sí? Características. Bueno, ya les dije, estaban hechas en base al sustrato de la arcilla, que es un sustrato muy abundante en la zona, que supieron explotar, digamos, como sustrato de lo que fueron piezas de comunicación. Lo que están viendo acá equivale básicamente a notaciones, el origen. Sí, es importante, ahora vuelvo a las tablillas. El origen de lo que es la escritura en Sumeria, para que tengan una idea y les quede y les pueden relacionar un poco con esto, es el tema es el resultado de una proliferación de actividades comerciales, ¿sí? Los sumerios fueron sumamente activos en lo que fue la producción de productos agrícolas. Y también hicieron ganadería y un montón de cosas, hicieron pesca y se dedicaron a una serie de actividades comerciales. La escritura en Sumeria nace casi por necesidad de eso. Y ahora les explico por qué. A medida que se iban produciendo los elementos y se iban acumulando, tuvieron que desarrollar algún sistema de contabilización, si se quiere, de los elementos que se iban juntando y se iban almacenando en distintos lugares, ¿sí? Como los sigurats, que lo vamos a ver después, o sea, los lugares donde se almacenaban. Entonces, el primer sistema de escritura básicamente nace como una especie de necesidad a dar respuestas a una formas de hacer catálogos de elementos que se hayan almacenado. Lo que están viendo acá, por ejemplo, vamos a ver un poco de zoom. Bien, esto que ven acá se ven como edificios y como depresiones dentro de lo que es, o sea, estarían en bajo relieve respecto a lo que es la arcilla.
Bueno, este es un sistema de representación numérico, ¿sí? Los círculos equivalen a una especie de unidad y lo que es medio o un semicírculo equivale a lo que es la representación de una docena. Así que bueno, en esta primera etapa fueron desarrollando un sistema de contabilización, que era lo que yo les decía, y después lo más importante es el desarrollo de elementos muy sencillos como ven acá, ¿sí? Por ejemplo acá esta es una representación de una espiga, y en otros van a ver bien el tema de la representación de pescados y eso, pero este es el primer proceso de elaboración de lo que son los llamados pictogramas, y con lo que yo arranqué el primer práctico. El primer práctico, bueno, es la realización de un pictograma y un ideograma, pero primero vamos a explicar el pictograma. El pictograma en sí es una representación de un objeto, ¿sí? Literal, no quiere significar otra cosa que la representación de un objeto solo. Vamos a ver otra imagen en las tablillas. Bien, acá se ve bastante mejor eso. Bien. Ven acá, digamos, la representación de una espiga, ¿no? Lo que sería, digamos, que tiene que ver la contabilización de elementos que están relacionados con lo que es trigo. ¿Lo entienden eso? ¿Puedo repetirlo, profe? Sí, nada. De que lo que es las tablillas de Uruk, o sea que es esta la primera manifestación del sistema de carga sumerio, va a tener que ver con la aparición de pictogramas en sí, que es esto, por ejemplo, acá la espiga de trigo. Van a ver por otro lado, que sea acá también el almacenamiento de peces, que acá está bastante bien hecho el pictograma. Y nada, por eso, en el primer proceso de la evolución van a aparecer los pictogramas como la representación del objeto. Por eso esa es la definición de un pictograma. Un pictograma es básicamente una representación sintética, ¿sí?, de lo que es un objeto. En estos casos, fíjense que están dados en base a rasgos que son característicos del objeto, o sea, tiene algún tipo de nivel de intelectualidad respecto a qué tipo de trazos son los que ustedes tienen que reconocer o utilizar para reconocer al pez como tal, o reconocer a una espiga de trigo como tal. ¿Entiende? O sea, el pictograma es una reducción de lo que estuvimos viendo en el primer proceso, que sería la representación pictórica del arte rupestre, que ya es una representación literal. Esto ya no es una representación literal. Esto quiere decir que es una espiga de trigo, pero está reducido a los rasgos fundamentales. ¿Se entiende eso, la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. ¿Sí? Esto es muy importante porque, digamos, el pictograma, si bien es un elemento simple que está queriendo representar básicamente y solamente un objeto de manera literal, tiene un trabajo de elaboración, que es esto, es la reducción de una forma o de un elemento a trazos fundamentales, o sea, a trazos que tengan que ver con sectores que sean esenciales para que el objeto se pueda reconocer como tal. En este caso, bueno, es así una representación del tallo y las espigas, o sea, hay como una especie de trabajo intelectual en lo que es la reducción de una forma real, como tenían ellos, a la representación de un elemento sintético como el pictograma. ¿Está? O sea, este es el primer paso, el pictograma es el primero. Vayan diciéndome ok, así sé que así puedo seguir. Sí, profe. Bien. Y bueno, como decía, hay una especie de representación de un sistema numérico bien elemental, bien sencillo, pero digamos que en su momento para los fines, digamos que ellos lo utilizaron, les sirvió. Era la representación de una unidad a través de un círculo y de un... Por ejemplo, cuando estamos hablando de semicírculos, estamos hablando de elementos que son por docena. Eso después se pudo constatar con registros que fueron teniendo los historiadores y los excavadores, arqueólogos y todo, para hacer una correlación de lo que significaron cada una de estas cosas. ¿Sí? Así que bueno, la tablilla de Uruk, entonces, sépanlo, es muy importante después de lo que es la representación del arte pictórico de la caverna de Lascaux, o de Altamira. Y nada, es el primer paso, es lo que es la elaboración del sistema de escritura sumerio. Esto es el primero, ahora después vamos a ver el segundo,
que tiene que ver con, esto es más o menos en el 4000 a.C., lo que vamos a ver después es en el 1900 más o menos, así que habían pasado más o menos unos 2000 años, como para que vean que el proceso de evolución es sumamente lento. O sea, yo se los doy como que parece que terminaron con un sistema y pasaron a otro, pero no, digamos, los cambios son sumamente graduales. ¿Sí? Pasaron de esto a lo que vamos a ver después a través de mucho tiempo, digamos, de evolución. Otra cosa. En esta etapa, se llama herramienta, digamos, con las que están trabajando, por ejemplo, para la creación de estos símbolos, estos signos sobre lo que es la arcilla, trabajar con una especie de estilete. Un estilete es una herramienta como si fuera un tallo de una planta de la niña, digamos, que tenía en punta. Entonces, esto fue la punta del tallo. Podían hacer incisiones en bajo relieve sobre lo que es la arcilla cuando estaba todavía blanda y después la dejaban secar. De esta manera lo ponían al sol para que endurezca. Entonces después la arcilla, una vez que endurecía, ya quedaba, digamos, el pictograma o lo que se quería representar ya de manera sólida, ¿sí? Como están viendo acá. Una vez que se solidifica la arcilla, ya, digamos, queda como si fuera con una textura civil piedra. Así que bueno, la realización de todas estas cosas se trabajó con una especie de estilete, como yo les decía, de punta muy filosa, con los cuales iban trabajando las formas e iban haciendo, bueno, cada uno de los trazos que componían los pictogramas, ¿sí? ¿Qué característica va a tener? Fíjense de que en realidad no hay mucha diferencia en el grosor, o sea, fíjense que la línea es bastante homogénea, no hay grandes variaciones en el trazo, es básicamente bastante uniforme, ¿sí? Ahora van a ver otro. Bueno, también puede verse esto a través de la división en módulos. Esto también es importante. En esta etapa la comunicación estaba dada a través de composiciones modulares, que distribuían o separaban los temas a través de módulos como estábamos viendo acá. Fíjense que los módulos están hechos con el mismo tipo de estilete con el que trabajaron, por ejemplo, el contorno del pez, con las escamas y las blancas, etc. ¿Sí? A lo que yo iba, de nuevo, que sí es importante, es el tema de la línea uniforme que se genera a través de la utilización del estilete. Lo pueden ver en los pictogramas y lo pueden ver sobre todo en la división de las líneas modulares. Para lo que es ¿cómo se llama? Para lo que es la representación de la parte numérica, se trabajaban con elementos circulares que se hacían por presión. Se presionaba sobre la arcilla y el elemento quedaba en bajo relieve, como están viendo acá. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Si necesitan, se lo repito. ¿Cómo? Que sí se entiende. Bien, perfecto. Así que bueno, resumiendo entonces, esta es la primera manifestación de lo que es la escritura sumeria, así distribución en estructuras modulares, realización de pictogramas, ¿sí? Recuerden la definición de pictogramas, son representación de elementos literales, en este caso están hechos a través de un estilete de punta filosa que va a trabajar sobre líneas sumamente uniformes, no hay cambios en el grosor, cosa que vamos a ver en diferencia con la próxima etapa de la evolución de la escritura sumeria, y sobre todo nacen como una especie de respuesta a las necesidades de llevar adelante controles sobre lo que es lo que se iba almacenando en los símbolos, ¿sí? Así que bueno, esta es la primera etapa, son tablillas de arcilla que van a tener el nombre de acuerdo a las ciudades donde se descubrieron y van a datar más o menos del 4000 a.C., ¿sí? Como para grandes rasgos, como para que sepan dónde están ubicados. En la imagen de acá, en la otra que tengo, acá lo que ven son distintos cortes como para que vean cuál era el grosor. ¿Ven? Esta es una cara y estos son, digamos, están vistas de manera lateral. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, bueno, esta es la imagen de las tablillas del grupo, va también en el examen junto con la de las CAUS, la general y la que es tipo plano de calle. Así que esas anótenlas si quieren, chicas, porque esas van a entrar. Bien.
Ahora, vamos a hacer la parte que es... este código gemular. Yo igual, después péguense una vuelta por lo que es el class y fíjense las imágenes que yo les pasé, como para que vean. Un poco de... Bien. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, como yo les decía, se van ubicando... Ah, no, antes que esto, más que nada estoy contexto, como para que lo sepan, no se lo vean. Bien. Bien, esto que están viendo acá es un zigurat, es lo que yo les comentaba antes. Si bien, como en todo proceso de civilización que a medida que va evolucionando se van armando como clanes primero, se van agrupando en clases sobre todo y después van surgiendo liderazgos. O sea, y también una especie como de división en clases sociales. Los zigurats eran muy importantes porque eran construcciones gigantescas, que eran enormes para la época en que se hicieron, en las cuales en estos lugares convivían militares, sacerdotes y sobre todo miembros de clases prominentes en las cuales se les brindaba educación. Básicamente en estos centros educativos o centros de poder se daba o se impartía la enseñanza de lo que era el sistema de escritura a la gente que estaba más o menos, o a los hijos de la gente que estaban bien acomodadas en clases sociales. ¿Sí? Eso es importante, digamos, que sirva como para que vean, digamos, de que la división de clases está dada desde el principio de la civilización en sí. Después Profe, esto... Sí, te escucho. ahí es donde guardaban los uruk, ¿no? Acá básicamente se guardaban de todo. O sea, los uruk tienen que ver... O sea, acuérdense que los uruk no son uruk, sino que son tablillas. Son tablillas de registro. Eso es lo que son las tablillas de uruk, las tablillas de Shender Nazar, de Tel Brak. O sea, hay un montón de tablillas que van a tener el nombre de la ciudad donde se descubrieron. Sumeria fue una civilización muy grande con un montón de ciudades muy importantes como Nippur, por ejemplo, claro, Nippur es otra ciudad también que es muy grande, que van a ser como centros de poder, van a estar distribuidos y a su vez van a estar unidos, digamos, por un gobierno central. El Zigurat va a trabajar como centros básicamente de esos, centros arquitectónicos en los cuales van a convivir lo que yo les decía antes, militares, sacerdotes y sobre todo grupos de mando de clases políticas, si se quiere, que eran los que controlaban al resto de las clases en particular. Acá, como les decía antes también, y tenés razón en eso, sí se